Lo dijo en la primera hora. Ahí está Otto Sonnenholzer Speer, ex vicepresidente de la República y además colega periodista que creo que no está en el Manso. Hola Otto, ¿cómo está usted? Bienvenido, buen día. Si nos ayuda activando su micrófono, no lo escuchamos. Está apagado el micrófono. Le digo buenos días, Fabricio, a los tiempos. Gusto de saludarte, Belki, mucho gusto, buenos días. Buenos días. Te digo que el día que tengamos nieve en los techos del Manso, ese día preocupémonos, ¿no? Ahorita ya le veo que no está en el Manso. Claro, lo que sí te quería pedir es que por favor no hables de cangrejos ante un guayaquileño en el extranjero, que eso sí es ser maldad. Por eso digo, hablando de cangrejos, voy con un guayaquileño. Bueno, gracias al ex vicepresidente Otto Sonnenholzer, veo que está en el exterior, pero me gustaría pedirle a usted, en su condición de ex segundo mandatario, de actor político y de comunicador, un criterio sobre lo que está ocurriendo ahora mismo en el Ecuador, este convulsionado inicio del 2023, con una denuncia que inicialmente el gobierno la desestimó, la minimizó, pero ayer ya tuvieron las autoridades que salir al paso y tomar una postura. ¿Cómo ve usted el inicio del año? Otto Sonnenholzer. Bueno, Fabricio, siempre preocupado, yo inicialmente pensando más en la parte económica, en la parte de seguridad, pero claro, estos eventos ocurren en los gobiernos, lo penoso es que existan gobiernos que no lo quieran comprender o aceptar. Y yo entiendo que cuando uno no participa de la corrupción, exista una sensación inicial de sorpresa, pero esa sensación de sorpresa no puede quedarse en parálisis, pues no tiene que haber una reacción inmediata y esa reacción tiene que ser la correcta. Hay dos reacciones, la que siempre hemos acostumbrado a escuchar en el Ecuador, que es esa de esconder las cosas debajo de la alfombra, hasta homenajear la corrupción, hacerse el loco, y la otra es la de actuar, que es la que normalmente se rehúsan a hacer. ¿Por qué? Porque afecta a los proyectos políticos. Entonces hay políticos que creen que el proyecto está por encima del país y hasta el último lo niegan, ¿no? Que el lofer, que la persecución, dirán, qué sé yo, tantas cosas. Pero lo cierto es que la corrupción es real. Pero Otto, en el tras anterior, en el actual. Es real. Y lo que tienen que hacer los gobernantes es actuar permitiendo la transparencia, denunciando, no como te escuchaba en el comentario, Fabricio, no llamando a las autoridades que no corresponden a actuar porque hay que respetar la independencia de funciones. Uno no puede como ejecutivo ordenar la detención de nadie, ¿no? Eso es completamente ilegal. Uno no puede como ejecutivo declarar ni la inocencia ni la culpabilidad de nadie, pero hay que actuar. Otto, pero yo le escucho, digamos, y en el discurso estoy de acuerdo con usted, pero es inevitable preguntarle, porque usted fue parte de un gobierno en el que también hubo negación de casos de corrupción, el famoso reparto de los hospitales, la relación con algunos actores políticos. A ver, ahí quiero escucharle, ya le puse directo a la vena, vamos. No, negación de casos de corrupción, de parte mía jamás. No, suya no, pero del gobierno. De hecho, perdón, yo puedo hablar por mí, por la boca que tengo. De hecho, un ratito, a mí me ha costado hasta el día de hoy serios problemas hasta de seguridad, haber, si se quiere, fomentado las denuncias, sobre todo en los hospitales, Fabricio. Usted dice reparto de los hospitales. Ya. ¿Y desde cuándo hay problemas de corrupción en los hospitales en el Ecuador? Y el señor Ramiro, ¿cómo es que se llamaba, el de Avanza? ¿Dónde está? ¿Y por qué razón? Discúlpeme, Fabricio. ¿Y el señor Espinel, dónde está? ¿Se acuerda el que fundó la lista 5, que ahora es del correísmo, ex aliado de ellos? ¿Dónde está? ¿Dónde se hacía esa corrupción? Lo que le digo es que se denunciaba. Y toda esta gente que sale hoy, yo no quiero hablar de nombres porque no me corresponde, pero toda esta gente que sale hoy en el caso que usted relata, también tiene relación con la corrupción que se denunció en los hospitales, a un costo altísimo para el gobierno del cual yo fui parte, altísimo, pero necesario. Y quizás fue esa decisión que tomamos en su momento, que le impulsé yo, de compras públicas abiertas de compras públicas abiertas en emergencia, que permitió que se destape esa corrupción. De ahí que caiga quien caiga. Yo no puedo defender a nadie, Fabricio, tampoco puedo acusar a nadie de lo que no me consta. Sí, pero si hubiera una evidencia contundente, concreta, pues hay que investigar. Y de hecho, todas esas investigaciones están en curso, Fabricio, ¿o no? Ahora, que se demore 1 año, 2 años, 3 años, ya no es mi responsabilidad, ¿o sí es? Otto, bienvenido nuevamente, buenos días. Decimos que la corrupción en los gobiernos es real, que ha existido antes, que existe ahora. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? Porque queda esa sensación de que en efecto nada cambia, nos acostumbramos a esa frase cliché del caiga quien caiga, pero también es cierto que con el pasar de las semanas surgen nuevos escándalos, surgen nuevos distractores y nos vamos olvidando. No nos vamos olvidando. Yo puedo hablar por lo que me corresponde a mí.
del gobierno del cual yo fui parte, altísimos funcionarios, terminaron sentenciados durante el gobierno, pues no cuando se acabó, sin que nadie salga a hacer una defensa. Ojo, tienen todos el derecho a la presunción a la inocencia. Algunos terminaron sentenciados. Ve el caso de Las Torres. ¿O no se dio durante el gobierno anterior? Alguien del gobierno salió a decir que eso no existía. Con todo el respeto, y todavía faltan algunos por ser sentenciados, por eso no me quiero anticipar si son inocentes o son culpables, es decisión judicial. Pero el caso este del hospital de Pedernales, que se lo quisieron robar 3 veces antes de que se empiece a construir. 3 veces se lo quisieron robar. Entonces, han habido casos, han habido sentencias. La devolución de más de 13 millones de dólares de la red de corrupción del señor Rivera, a través de una empresa de telecomunicaciones lavando millones de dólares. Entonces, han existido sentencias de corrupción, ha existido devolución de recursos. Ahora, falta un montón. Pero creo que el hecho de que pasamos de la negación a aceptar y a sancionar ya fue bastante. Ahora, ojalá no se retroceda. Porque claro, yo no he escuchado a nadie del gobierno anterior a salir a decir lofer, persecución, no. Cada uno defiende sus situaciones dentro del derecho con la presunción de inocencia que le corresponde. Así funciona, en mi opinión, ¿ya? Y así lo trato yo también en los temas en los que he tenido que aportar como testigo, que he tenido que dar versión, porque me ha pasado también en más de una ocasión. No, yo por ejemplo, déjeme decirle, economista Otto Sonnenhorner, acá mi compañera Belkis se consta, la audiencia que me honra diariamente con la sintonía les consta, a riesgo de que algunos me cuestionan por esa postura, y a uno le dicen tibio por eso. No se trata de tibieza, se trata de respetar el debido proceso y la presunción de inocencia, y yo sí lo hago, lo he hecho siempre, antes y lo hago hoy y lo haré mañana. El tema es que, claro, uno espera que se actúe con diligencia, y tal vez ese es el principal cuestionamiento que uno hace, no que yo hago. Con la misma celeridad que en otros casos, con la misma velocidad, puntuales. Con la misma velocidad para todos. Lo que pasa es que a veces eso que parece diligencia o celeridad se termina convirtiendo en violación a los debidos procesos, y terminan por eso dándole la razón a los que potencialmente cometieron un delito o eximiéndolos de responsabilidad. Yo creo que esto no es un tema de velocidad, es un tema de que se haga bien, Fabricio. Porque si lo van a hacer mal, mejor que no lo hagan, porque ahí sí quedamos en la impunidad, ¿me explico? Entonces, hay unos audios bastante comprometedores, incómodos para cualquier gobierno, de autoridades del gobierno, de terceros que no son parte del gobierno, donde se menciona a un pariente del presidente de la República, alguien muy cercano a él. Y voy a decir 2 cosas. Lo conozco poco al señor Carrera, pero lo conozco, ¿ya? A mí me costaría creer personalmente que él esté en esas cosas. Me costaría personalmente, pero bueno, uno no puede tampoco declararlo inocente aquí. Ahora sí le digo algo. Si algo tiene que hacer una autoridad, es a la familia tenerla bien lejos, Fabricio, bien lejos. Porque aquí estamos en el país acostumbrados a que el hermano es contratista, la hermana es asambleísta, todos metidos en la teta del poder. Usted dígame si alguna vez un familiar mío pisó Quito mientras yo fui autoridad en el Ecuador. Usted más bien díganos. Lo más lejos posible, con el amor, el cariño, el respeto que les tengo, con lo mucho que me hubiese gustado contar con ellos, porque son en las personas en quienes más confío. Pero cuando uno está en el poder, uno no se puede ir ni de viaje con la familia cercana, ni de viaje, y lo vi, por eso le digo, lo vi al señor Carrera, parte de la comitiva a Washington. No es necesario, eso parece más novelería que otra cosa. ¿Cuál es la necesidad de meter a la familia en el poder? Aquí la gente está mal acostumbrada a eso. Los familiares lejos. Vea, yo tuve hasta problemas con parientes lejanos, Fabricio, porque ni siquiera estaban en algún impedimento legal. Pero como yo tengo 2 apellidos, 2 y nada más, que son bastante raros en el Ecuador. Claro, Sonnenholzner Sper. Claro. Cualquier persona que lleve esos apellidos, por más parentesco lejano que tenga, me involucraba a mí una situación incómoda. ¿Vale? Había personas que estaban antes de que yo llegue en cargos públicos, por ejemplo. ¿Ya? Chuta, el rato que se quisieron mover, les dije, no, si usted se va, no se puede mover, van a decir que yo los ando moviendo. Parientes en 6º, en 7º grado de consanguinidad. Hasta ese nivel de delicadeza hay que tener, Fabricio, hasta ese nivel de delicadeza, porque por desgracia si no, esto se presta a cualquier interpretación, como le está ocurriendo ahora al presidente. Yo le quiero preguntar a Otto Sonnenholzner, si es que usted está en capacidad de responderme esta pregunta, pues usted habla por usted, yo entiendo que usted puede hablar por usted, pero digo, ¿le consta a usted tal vez que la misma actitud la tuvo el presidente de ese entonces, del cual usted fue el segundo mandatario, cuando, por ejemplo, se habla de que sus hermanos tenían un papel protagónico a nivel político, liderando 2 organizaciones políticas, o el tema de sus hijas también? ¿Qué nos puede decir?
Ya de las hijas, un caso que está en investigación, en donde por una coincidencia del nombre las mencionan. Pero bueno, les voy a contar sobre los hermanos que tenían organizaciones políticas que no eran parte del gobierno. Alguna vez un tercero me escribió un mensaje diciendo que uno de los hermanos quería hablar conmigo. Le pregunté al presidente y me dijo, no les contestes. Esa es mi experiencia personal. Eso le dijo el presidente, que no le contesta al hermano. No, es que era un tercero, no era el hermano. Un tercero me escribió y me dijo, el hermano del presidente quiere hablar contigo. Le dije, mira, le pregunté primero al presidente, me dijo, no les contestes. Bueno, listo. Ahí quedó, no tuve nunca más contacto con ellos. Pero me parece que es lo correcto, Fabricio. Y perdóneme, cuando yo digo hermanos contratistas, hermanas asambleístas, haga memoria y vea desde cuándo. Es una cosa impresionante, una mala costumbre. Creemos que la política es monarquía, que llega uno y llegan todos, como que si fuese derecho de consanguinidad. El tema Iotto, y aquí en mis comentarios y con Belkis que hemos compartido el espacio, yo he referido, porque lamentablemente en el Ecuador o tenemos memoria corta, o los más jóvenes no se enteraron y solamente se quedaron con ciertos personajes. Pues yo el otro día, por ejemplo, recordaba que en el gobierno de Durán Ballén hubo el caso Flores y Miel, donde estuvieron vinculados familiares. En el gobierno de Bucarán, el tema del hijo y el tema de gente muy cercana, como un diputado que era el mandamás en la Comisión de Presupuesto, hermano del presidente. En el gobierno del presidente Maguad, su hermano. Usted me va a mencionar uno. ¿Cuál? De cada gobierno que es el que más se acuerda, pero le garantizo que hubieron decenas, como los hay en el gobierno actual. Es que así es que no podemos tener memoria corta porque todos los gobiernos, lamentablemente, han estado omnipresentes familiares cercanos o lejanos de los presidentes. Ya. En mi caso, nómbreme uno. No, de usted no tengo referencia, pues le pregunto y usted nos ha dicho que no. Nómbreme un pariente, un familiar, que mientras yo haya sido autoridad hubiese estado involucrado en algo de lo que yo hacía como autoridad. Yo al único familiar suyo que conozco es su señor padre, que además es colega y a quien respeto, admiro y aprecio, por si acaso. Claro, pero sabe que mi padre que por sus actividades empresariales tenía que viajar, no viajó a Quito durante ese tiempo para que la gente no... Porque usted sabe, ¿no? Dice, ahí está subiendo a Quito el papá del hermano. O sea, evitamos, hasta por delicadeza, Fabricio, hasta por delicadeza, por respeto, para tratar de marcar un ejemplo, que yo creo que en mi caso sí, pues lo pude dar ahora. De que no existan casos de corrupción, de que uno no se... Porque esa es la otra cosa, Fabricio. Yo me pongo en los zapatos del presidente de la República y asumiendo, porque tengo que asumir que él no sabía nada de esto, ¿ya? El primer elemento, el que más te duele, es el de la sorpresa, pues. Ese es el que más te duele. Y que te pone en una posición de negar, de no querer aceptar, ¿ya? Porque claro, uno cree que si uno es honesto, todos son honestos. Y no es así. Hay mucha gente que abusa de la confianza, hay mucha gente que se toma el nombre, hay mucha gente que por desgracia tiene otra motivación que uno, y claro, eso se convierte en una durísima decepción. En lo personal, para mí, ciertos casos que ocurrieron, que son públicos del gobierno anterior, a mí me afectaron mucho en lo personal porque me llevé decepciones de personas en las que yo pensé que se podía confiar, y uno empieza a dudar, Fabricio, y lo pongo en la posición de autoridad, uno empieza a dudar cómo se resuelven los problemas del país si la gente en la que uno cree confiar actúa de esa forma, ¿ya? Es duro. Ahora bien, autoridad es duro. Ahora bien, Otto, empezamos esta entrevista refiriendo el convulsionado inicio del año político electoral. Además de esta denuncia que se conoció recientemente sobre actos de corrupción en el actual gobierno, ¿qué opinión le merece esta teoría de la narcopolítica en el país? Esta presunta vinculación de candidatos que ahora postulan para las seccionales con el narcotráfico. Es real, no es nueva, tiene por lo menos fortaleciéndose una década y presente mucho más. Y es difícil de detectar, ¿no? Ahora, yo siempre digo, campañas que parecen onerosas, campañas de donde no se sabe de dónde vienen los recursos, normalmente tienen dos orígenes, que los dos son ilegales. Algún gobierno atrás, es decir, utilizando recursos públicos, o dineros mal habidos, ya sea de narcotráfico o corrupción. Entonces, esos son alarmas que se tienen que prender, que tienen que despertar alertas, ¿verdad? Pero no he visto acciones en ese sentido, no he visto... Lo que sí he visto es que, claro, que el narcotráfico tiene un interés directo en tomarse instancias del poder, en incidir en las decisiones políticas del país. Eso es una realidad. Y el narcotráfico en el Ecuador hoy está muy, muy fuerte, muy bien financiado, ¿no? Sobre todo. ¿Usted no cree que una campaña millonaria podría venir de dinero lícito?
Bueno, primero está el delito electoral, ¿no? Hay limitaciones electorales a los montos de inversión en campaña, eso primero. Pero segundo, de dinero ilícito, si se supiera que es un, qué sé yo, un empresario, alguien con recursos atrás, pero si es una persona que usted no sabe ni qué actividad tiene y de repente está montada en una campaña millonaria, es cuando menos altamente sospechoso. Claro, o sea, lo ideal sería que si hay una campaña en donde uno ve que hay recursos, que hay una buena cantidad de recursos, digamos, los candidatos, las organizaciones políticas transparenten esos aportes que seguramente recibieron, porque el que un empresario, alguna corporación, algún consorcio respalde una candidatura, eso ocurre en todos los países del mundo. Me parece que aquí la discusión parte del tema de transparencia, sobre lo cual lamentablemente nosotros siento que en el Ecuador no hemos evolucionado adecuadamente. Pero estoy de acuerdo contigo, lo que pasa es que los límites de gasto electoral son muy bajos, entonces creo que, por ejemplo, para la alcaldía de Guayaquil, no sé si son $600.000, y claro que es mucho dinero, pero para una campaña de una ciudad de 3 millones de habitantes es un monto bajo. Quizás una campaña bien hecha cuesta 5 veces eso para Guayaquil, me explico, pero ya estarías por encima del límite electoral. Entonces, uno, eso. Dos, Fabricio, normalmente las empresas interesadas, serias en invertir, lo hacen de forma formal y son parte del gasto que se registra. Y lo que no se registra suele ser, no quiero generalizar, pero suele ser gente con intenciones ocultas o un trasfondo que no es legal. O sea, gente que está buscando aportar para encontrar cómo recuperar. Y de eso no se trata, Fabricio, ¿o sí? Claro, ahora, ¿usted cómo ve? Usted es guayaquileño. Y luego de que usted renunció a la vicepresidencia de la República, se empezó a especular sobre su futuro político, que usted podía ser candidato en 2021 o en 2023, en 2021 a la presidencia o en 2023 a la alcaldía de Guayaquil. Finalmente usted no decidió participar ni en 2021 ni en 2023. Y quiero empezar por ahí. ¿Usted está retirado de la política, de la actividad política partidista, o usted tiene un interés en hacer carrera política luego de su paso por la vicepresidencia, Otto? Ya, efectivamente, Fabricio, la gente especuló conmigo, dijeron que hacía campaña, que no sé qué. Bueno, nadie se disculpó todavía. Todo el mundo especuló, y a pesar de que yo dije que no era candidato a nada en más de una ocasión, nadie se disculpó. Una cantidad de calumnias, incluido el presidente de la República actual. Una cantidad de injurias, de calumnias. Pero bueno, yo ya aprendí que eso en la política es el menor riesgo, hay que hacerse así nomás y seguir adelante. Yo estaba sirviendo al país en los momentos más críticos que el país ha enfrentado en muchos años. Para mí sigue siendo el mayor honor de mi vida, y cuando me retiré a volver a lo que siempre hice, claro, después de concretar el objetivo, que para mí es evitar el retorno del autoritarismo, el populismo al Ecuador, el socialismo del siglo XXI. Es un objetivo personal, yo creo que es un modelo que hay que combatir. Eso no significa que esté de acuerdo con todo lo que no sea eso, porque hay muchas cosas en la actualidad que también me preocupan. Durante 6 meses, desde que salí, un poco más, hasta que se acabaron las elecciones, trabajé activamente recorriendo el país, dando charlas y hablando sobre los riesgos de los modelos políticos con distintos comunidades y actores políticos y sociales. Eso hice. Luego volví a mi trabajo, Fabricio, yo de algo tengo que vivir, yo no tengo ningún tipo de beneficio de haber sido vicepresidente, y pues volví a mi trabajo en la construcción, en la comunicación, en el comercio, en la agricultura, que es lo que he hecho toda mi vida y de lo que vivo. Y ahora, hace 6 meses, por eso me ves acá, estoy en la ciudad de Cambridge, frente a Boston. Hace 6 meses acepté una oferta académica en la Universidad de Harvard, la mejor universidad del mundo, y estoy aquí contribuyendo con experiencias y estudiando también. Así que en eso estoy, Fabricio. Hoy estoy apoyando abiertamente a Pedro Pablo Duarte. Eso le iba a preguntar. Justo eso le íbamos a preguntar. Pedro Pablo para mí es la mejor opción en la ciudad de Guayaquil. Estuve con él hace 3 semanas recorriendo la ciudad, dando entrevistas. Acabo de regresar de Ecuador. Estoy yendo y viniendo lo que más puedo, pero claro, acá tengo mucha carga académica. Yo no he sido parte de un proyecto partidista nunca, Fabricio, no he militado, no he sido afiliado, no he creado una organización política, pero no le niego que tengo un interés en que el Ecuador encuentre un camino, y eso es una realidad que siempre ha sido parte de mi vida, y ese camino puede o no puede incluirme, pero lo importante es que el Ecuador encuentre un camino, Fabricio, y en ese sentido voy a estar, como lo he demostrado en más de una ocasión, donde me corresponde estar. Oiga, Otto, ¿usted vio el debate del domingo? ¿Cuál de todos? El de Guayaquil. El de Guayaquil, donde estuvieron Pedro Pablo Duarte, Aquiles Álvarez, Jimmy Jairala, Jonathan Parra, etcétera. Lo vi parcialmente porque justamente estaba volando. Creo que
Me alegra primero porque esto fue parte del acuerdo nacional, que incorporemos los debates como una obligatoriedad para los candidatos. Usted sabe que quien no participa pierde los derechos políticos y en eso estamos estrenando normativa. Ahora creo personalmente que hay mucho por aprender todavía, y tú eres comunicador igual que Belkis, para que los debates sean mucho más informativos o más útiles para la ciudadanía, que por lo general sigue siendo una ciudadanía que llega con apatía a los procesos electorales. Entonces eso sí me preocupa, y la intención de los debates era justamente combatir eso. Pero me alegra, creo que hizo un buen trabajo Pedro Pablo, pero lamento que, por ejemplo, no hubiese estado la alcaldesa en ese bloque de donde estaban las 4 personas que tienen oportunidad de ganar. ¿Sabe por qué le hago esta pregunta? Le hago esta pregunta porque hay un tramo que ha merecido mucha crítica de gente que se ha manifestado en redes, fundamentalmente el momento de la interpelación de Eduardo Aquiles Álvarez, me parece, y dio la impresión de que esto fue planificado, de que se pusieron de acuerdo en las preguntas de la interpelación para atacar a Cynthia Viteri. Yo no sé si es muy loco lo que estoy diciendo, pero le hablo de lo que se vio. Ya no sé si usted... ¿Cómo le toma usted? También se dieron su par de quiños, pero sí, claro, cada quien puede tener su interpretación, y evidentemente, te repito, Fabricio, hubiese sido ideal que esté ahí la alcaldesa de Guayaquil. Hoy las encuestas los ponen a Viteri, Jairala, Álvarez y Duarte, entre los 4, quizás los únicos 4 con opción a ganar. Para Guayaquil es una situación inédita, Belkis y Fabricio, porque es la primera vez en 3 décadas en donde el socialcristianismo no tiene garantizada su reelección. Es decir, la alcaldesa arranca muy por debajo del mínimo que necesita para ganar, y eso es una novedad para la ciudad de Guayaquil. No es todo lo contrario a lo que ha ocurrido siempre en Quito, ¿no? En donde las elecciones a la alcaldía son una ruleta rusa, no se sabe dónde va a terminar, pero me hubiese gustado a mí como guayaquileño, más allá de mi amistad y mi respeto por Pedro Pablo, me hubiese gustado que esas interpelaciones se las pudieran hacer directamente a ellas. Ahora esa oportunidad no se dio, ¿no? En otros países, por ejemplo, segmentan los bloques según la intención de voto, en grupos de no más de 5 personas. Eso digo, yo he planteado en estos días, desde la semana anterior, a ver, yo defiendo los debates. Desgraciadamente, en un país carente de cultura política, hubo que ponerlo en la ley. Ayer en un space con Pedro Donoso, con Daniela Chacón, compartíamos justamente criterios en el sentido de que hay que preservar los debates como un activo que tiene que mantenerse, no que vengan después de 1 año, 2 años a querer eliminar esa normativa del Código de Democracia. Hay que mantenerlo, sobre todo en un país donde no hay cultura política de debates. Yo cuestiono el formato, pero claro, yo planteaba la necesidad de buscar mecanismos para mejorar esto en el futuro. 2025 lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, no sabemos cuántos candidatos presidenciales hay que tomar la experiencia de 2023 y de 2021. ¿Cómo segmentar? Porque claro, se me venía a la memoria mía, a ver si segmentamos con base en intención de voto. ¿Pero intención de voto de qué empresa encuestadora? Y yo me acuerdo que en 2006, usted se ha de acordar, hicieron un debate en Guayaquil, donde invitaron a los... de la Cámara de Comercio. El de la Cámara de Comercio. No le invitaron a Gilmar Gutiérrez, invitaron a Cynthia Viteri, Rafael Correa, Álvaro Novoa, tercero, Álvaro Novoa y León Roldós. Y no le invitan a Gilmar Gutiérrez. Y en la elección Gilmar termina tercero y Cynthia Viteri muy cerquita de Correa, muy cerca de Correa. Es que fue así. Entonces, intención de voto, digo, bien, pero ¿de qué encuestadora? Ese es el problema, Otto. Sí, yo sé, y eso es donde ya entran las dudas sobre las encuestadoras en general. Hay encuestadoras que están calificadas por el CNE, pero sí se necesita algún tipo de segmentación que ponga a los que van liderando en el mismo lugar. Si usted cree que tanto Álvarez como Duarte, no vi eso, pero se dedicaron a hablar o a cuestionar la gestión de Viteri, lo ideal es que hubiese estado ahí, porque seamos sinceros, esto es una elección para cambiar a la alcaldesa, o sea, para los que no quieren votar por ella, para reemplazar a la alcaldesa Viteri. Entonces es inevitable que la nombren, es parte de la estrategia seguramente, me explico. Entonces lo ideal hubiese sido que ella esté ahí, pero no estuvo, y eso le restó mucho a los 2 debates, tanto al primero, donde estuvieron 3 de los 4 principales, como al segundo, donde estuvo ella rodeada de ciudadanos respetables, pero que no tienen ninguna opción para ganar, me explico. Entonces se pierde el interés y la ciudadanía no sintoniza con ese tipo de comunicación. Pero los debates son importantes, como tú dices, tuvimos que ponerlo en la ley, fue parte del acuerdo nacional, y claro, me quedo con esto antes que con no voy a debatir, no me interesa, vean ustedes allá qué hacen, porque creo que en eso pierde la ciudadanía.
Correcto. Otto, lo último, la opinión respecto del referéndum 2023 y las preguntas planteadas por el gobierno nacional. Sí, lo he dicho varias veces, creo que me parece que faltan cosas contundentes en la consulta. Hay preguntas que son de enganche, la mayoría de amarre. Yo siempre digo, entre en broma y en serio, que te pregunten si quieres reducir el número de asambleístas. Para la gran mayoría de los ecuatorianos es una noticia positiva, es algo que te llama la atención, como que si te preguntaran si quieres abrazar a tu mamá en Navidad. Claro que sí, no, nadie quiere tener 137 asambleístas con esta sensación que tenemos de que no sirven para buena sea la cosa. Ahora, también es cierto que si nos quedamos con 100, serán 100 que tampoco sirven para buena sea la cosa. Es decir, ¿qué le quiero decir con esto? Que eso no resuelve los problemas profundos de gobernabilidad, de fiscalización, de estabilidad política, que son los que supuestamente convocan a la consulta popular. Lo que nos alivia es un poco las iras que tenemos con ciertos legisladores, pero no resuelve los problemas del país. Lo mismo con lo de la extradición. Sí, claro, queremos que los delincuentes, los narcotraficantes, se enfrenten a una justicia, digamos, transparente, independiente, que cuando sean sentenciados cumplan su pena en un sistema penitenciario que realmente signifique una sanción, no lugares donde pueden hacer fiestas de cumpleaños, ¿verdad? Pero lo ideal sería que eso ocurra dentro de nuestro país. Es decir, lo ideal sería, ok, extraditemos, chévere, está bien, pero, qué sé yo, pongámonos una meta, un objetivo, una hoja de ruta, en donde ya esto no sea necesario, porque si se tratase de delegar, de tercerizar todo lo que no hacemos bien, imagínense de qué país estamos hablando. 1 y 2, eso no termina con los problemas de narcotráfico y violencia, por si acaso, porque cuando usted saca una cabeza, ¿qué ocurre? Aparecen 2 o 3, que es lo que está pasando hoy con la crisis de seguridad en el Ecuador desde que asesinan al líder de los choneros en Manta. Desde ahí es que esto se descompone porque empiezan a pelearse los grupos. Entonces, usted puede extraditar a quien usted quiera, que eso no resuelve los problemas de delincuencia. Puede ser una herramienta útil, temporal, y yo quizás esté de acuerdo, pero eso no resuelve los problemas de narcotráfico. Eliminar asambleístas no resuelve los problemas de gobernabilidad. Es más, pone en riesgo la representatividad en provincias de la Amazonía, sobre todo, en donde dejarlo con un asambleísta sería un problema en vez de 2. Creo que por lo menos debería haber un mínimo de 2 en todas las provincias. Dicho esto, le digo, o sea, me parece que es una consulta que muy probablemente la gane el gobierno y que la confundan con porque además la misma oposición la está llevando hacia allá, como que si se tratase de aceptación o rechazo al gobierno y no de las preguntas. Y creo que él sí va a ganar y eso va a ser una derrota para la oposición, pero cuidado, el gobierno se confunde y cree que es porque es aceptación a ellos, porque eso se les va a regresar en 6 meses como un boomerang muy difícil de sostener, cuando la gente le diga, bueno, tú me dijiste que si extraditábamos se acababan los sicariatos, y los sicariatos van a seguir igual si no hay una actuación contundente en materia de seguridad. ¿Me explico? Entonces se te regresa. Tú me dijiste que iba a haber estabilidad política y la Asamblea va a seguir siendo lo mismo. Entonces es delicado para el gobierno jugar en la forma en la que está jugando, porque se le puede regresar en negativo muy pronto. Correcto, interesantes reflexiones, Otto. Le enviamos un abrazo, abríguese, ya que está en el hemisferio norte. Ahorita mismo hace bastante frío por allá. Y gracias por su gentileza, Otto. Un abrazo. Otro para ustedes, un gusto por conversar. Saludos. Gracias a Otto Sonnenholzer, es vicepresidente de la República, con su criterio sobre la situación política del país. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.